Hace 4 años, Iván Duque recibió un país que no era precisamente un paraíso de desarrollo y paz. La inflación era de 3,18%, el desempleo estaba alrededor del 9,7%, la pobreza del 27% y la pobreza extrema del 7,2%. Muy mal, pero nos deja un país medio despedazado y con todos esos indicadores por las nubes. La inflación llegó a su máximo histórico en 22 años, ya vamos por el 9,67%. El desempleo está en el 10,6%, pero a eso hay que sumarle el 60% de informalidad. Colombia llegó a un récord internacional. Es el país de esta región donde Naciones Unidas prevé que la pobreza aumente más. Porque sí, la recesión internacional y la guerra en Ucrania inciden en todo el mundo, pero eso no es suficiente para explicar el caso de Colombia, que es espeluznante. Según cifras del gobierno de Duque, la pobreza del 2022 se estima cercana al 40% y la pobreza extrema superior al 12%. ¿Cómo estará de grave la cosa que Naciones Unidas nos puso al lado de Haití y Honduras como los países en riesgo de desnutrición? Sí, es cierto que hay factores internacionales que inciden, igual que la pandemia del COVID-19, pero esos no son suficientes para explicar qué fue lo que hizo Iván Duque o lo que no hizo para dejarnos el país en este estado. El presidente más joven de la historia, además, cumplió su promesa de hacer trizas la paz. Durante su cuatrenio han sido asesinados 252 firmantes del proceso, gente que se desmovilizó para apostarle a una vida en legalidad y que lo que recibió fueron balas, porque el Estado no fue capaz de protegerles ni siquiera la vida. Además, en estos 4 años han sido asesinados 850 líderes sociales. Eso quiere decir que están matando en promedio a uno cada 36 horas. En lo que va de este año se han registrado 53 masacres y desde que se posesionó Duque, 500.000 de colombianos han sido desplazados. El Clan del Golfo se empoderó, al menos en 11 departamentos. Nuevos y espantosos grupos de disidencias están por todo el país, tanto el narcotráfico como la violencia común están alborotadas. Mejor dicho, la tarea que le espera al gobierno de Petro y Francia es monumental, pero la tendrán que hacer sin plata, porque además el saliente gobierno protagonizó más de 140 hechos de corrupción registrados por la prensa y se encargó de convertir en casas, carros, viajes para sus funcionarios los recursos que estaban destinados a construir paz en Colombia. Está sacando documentos COMPES, asignando contratos de explotación minera y cuantos otros, nombrando funcionarios aquí en el servicio exterior en sus últimos días y comprometiendo recursos del siguiente cuatrenio como para raspar la olla de la que han venido comiendo él y los suyos durante todo este tiempo. A lo mejor por eso es que el 71% de los colombianos rechaza su mandato. Es la desaprobación de presidente, pronto expresidente, más alta de la que yo tenga memoria. Pero es que su gestión es señalada no solo por quienes le hicieron oposición, sino por su propio partido, porque también es cierto que Duque deja a Colombia con un centro democrático bien disminuido. Pero ese partido no fue lo único que logró menguar. Duque nos deja con unos niveles de deslegitimidad institucional muy difíciles de manejar. Los colombianos, en su gran mayoría y sin distingos de ideología, cada vez creen menos en las instituciones del Estado. Basta ver lo que pasó con la registraduría en las últimas varias elecciones. Y eso pasa porque además de la Defensoría del Pueblo, su gobierno terminó por cooptar los órganos de control. Y continuando con el legado de los gobiernos de Uribe, ideologizó y politizó la fuerza pública, que además fue protagonista durante su mandato por reaccionar violentamente ante la participación política. Es decir, reprimieron la protesta social más grande de la historia reciente de este país de forma tan temeraria que dejaron 5.340 casos de violencia, 40 homicidios y 35 casos de violencia sexual cometidos aparentemente por la fuerza pública. Aparentemente. Claro, hubo otros hechos de violencia descomunal, pero esta cifra es protagonizada por el Estado, que logró criminalizar la protesta social. Estos 4 años de Iván Duque pasarán a la historia por ser ínfimos, perdidos. No le alcanzaron al presidente para aprender a gobernar, pero sí logró restarle toda legitimidad al cargo que ocupó. Un país destrozado, eso es lo que nos deja el gobierno de Duque. Afortunadamente, ya termina la próxima semana. Café Picante.